Ahí está grabando. Bien. ¿Se está viendo la pantalla, todo? ¿No hay ningún problema? Sí, yo veo Bueno, bien. genial. La metodología va a ser un examen mediante formularios de Google. Bien, este es un ejemplo de los que tomamos desde el Instituto de Idiomas. Algo así va a ser el examen de ustedes. Em, Tienen los temas que les puse, va a ser un análisis de oración y un poco de material teórico. En sentido de preguntarles, por ejemplo, qué se agrega al verbo para conjugarlo en presente simple con la tercera persona, ¿no? Y vemos acá que era S, ES, E y ES, ¿bien? Algo así va a ser. Ustedes entran al examen, les va a pedir la dirección del correo electrónico. Por favor, pongan la que está en Classroom, ¿bien? Porque hay gente que tiene más de un mail, pongan la que está en Classroom. Nombre, apellido, y empiezan con las consignas. Seguro sus consignas van a estar en español o si llegan a estar en inglés, en la descripción van a estar en español por las dudas. Em, Se cortó, ¿puedo repetir? Sí, que va a ser análisis de oración y algunas preguntas teóricas de las unidades que hemos visto. Van a ser más que nada la mayoría opción múltiple. Sí, en el caso de van a tener una teoría, perdón, un título de pregunta, que acá sería elegir la palabra que no corresponda, y ustedes van a tener cuatro opciones, van a tener que seleccionar la que no corre, la que deba, ¿no? Yo acá no puedo porque soy el que edita, por eso no me va a dejar, pero a ustedes se les marcaría acá este círculo, ¿sí? Van a tener opción múltiple, también van a tener para completar la oración, ¿bien? Les voy a dar una oración y en el medio va a haber una línea con un verbo entre paréntesis y les voy a pedir que o lo conjuguen o en presente simple o en presente continuo, ¿bien? Y ahí ustedes van a tener que escribir acá abajo donde dice texto de respuesta corta, ¿bien? Eso lo terminan de escribir y ahí va a haber un par de ejercicios así, también de teoría, o que pueden hacer algunas preguntas de cuáles son las tres formas del verbo to be, por ejemplo. Y una vez que terminen, simplemente van a tener que apretar el botón enviar que van a tener acá abajo. Bien. Eh, Esa va a ser la metodología del examen, ¿sí? Mediante este sistema, formulario de Google. Es un sistema sencillo, así que no creo que haya problema con esto. De todas formas, a eso también, el examen se les va a habilitar a las 9 de la mañana. Como es sabido, hay gente que no va a poder rendir a las 9 de la mañana. Va a estar habilitado todo el día y voy a tratar de que esté habilitado hasta el día siguiente, por las dudas de que alguien no lo pueda hacer. Eso todavía lo tengo que hablar, pero que va a estar todo el día, eso sí. Hasta el día siguiente todavía lo tengo que hablar, pero todo el día va a estar. Cuestión de que todos puedan hacerlo y yo voy a estar disponible para cualquier duda que tengan sobre el examen. Bien, me mandan un mensaje y yo les voy a contestar ahí inmediatamente. ¿Quedó alguna duda con cómo va a ser tomado el examen? No, profe, perfecto, yo entendí. Bueno, genial. Bueno, en la clase anterior llegamos a ver las correcciones hasta sustantivos, así que íbamos a empezar ahora a ver el verbo y la oración. Bien, de acá hasta el final. No sé, dirán ustedes si corregimos lo del texto, me parece que no, porque esto lo subí el lunes. Supongo que hay gente que no lo ha terminado todavía. Corregimos hasta presente continuo, ¿les parece? Y yo lo del texto se los termino. Vale, les voy a subir todas las tareas, ¿bien? Porque hay gente que no pudo estar en videollamadas o capaz que a esto no lo va a poder ver. Yo les voy a subir un archivo
de todas las actividades resueltas. Bien, así ustedes pueden corregirlas ustedes mismos. Bien, Bien, profe. ahí va. Bueno, en la actividad del verbo de la oración tenemos ahí la teoría de cómo funcionan más o menos las oraciones en inglés, ¿sí? Teníamos los verbos principales y auxiliares, y a la vez estos se dividen en regulares e irregulares, ¿sí? Por ahora los verbos auxiliares o que vamos a ver nosotros son el verbo to be, el verbo have y el verbo do. Y luego tenemos el verbo principal, que es el que expresa la acción principal, ¿sí? Em, con el tema de los auxiliares, tienen que tener presente de que cada uno va a ser para un tema, para un tiempo distinto generalmente. El verbo to be puede ser utilizado para presente simple y para presente continuo, ¿sí? El have generalmente se usa para un tiempo que nosotros no vimos, así que de este mucho no se preocupen. Y el do se utiliza para presente simple. Bien, vamos a ir directo a eso. Acá. Recuerden que nosotros ya tenemos actividades hechas con el verbo to be. Bien, en esta unidad nosotros ya habíamos visto parte del verbo to be, que era am, is o are. Bien, que con I se usa am, con he, she o it se usa is, y con you, they y we se usa are. Ustedes cuando tengan en paréntesis, por ejemplo, completar una oración, a ver, así, así, ¿no? Y tienen el verbo to be, ustedes no me pueden completar acá así. Bien, recuerden que si tienen el he, el verbo to be va a cambiar. Así que acá va a tener que ser is. ¿Sí? El verbo to be siempre va a tener su forma de hacer las preguntas, su forma de hacer la oración y su forma de negar. Bien. Eso lo explico porque pudo haber un par de conflictos al momento de tener presente simple con do, bien, en esta oración, y que en vez de poner el is al principio de la pregunta ponían do, bien, y recuerden eso, que el presente simple tiene su forma de hacer todo, bien. Seguimos con el do como auxiliar. Este verbo, cuando funciona como verbo principal, significa hacer. Bien, por ejemplo, I do the homework, yo hago la tarea. Pero como auxiliar no tiene una traducción en español. Lo que hace como auxiliar es darnos a entender que esta oración está hecha en presente simple, ¿sí? Em, Tenemos unos ejemplos de que el do simplemente se va a utilizar con negaciones y con interrogaciones. Cuando tengamos una oración en presente simple afirmativa, el do o el das no se van a usar porque no es necesario. ¿Sí? Eso tenemos acá en la teoría de presente simple. Por eso yo quisiera que al momento de ustedes hacer los ejercicios no se queden siempre con la unidad que estemos viendo en el momento, sino que si de ser necesario vuelvan a las actividades anteriores, porque ahí hay un poco más de teoría que capaz que ustedes puedan necesitar. El have como auxiliar no me parece muy importante por ahora. Y luego teníamos el futuro, que se utiliza con will o con want. Funciona exactamente de la misma manera que de los demás auxiliares. Tenemos un ejemplo de oración en afirmativa. I will, y de luego valora el verbo principal. La negativa sería I won't, y luego el verbo principal. Este won't también puede ser will not, ¿sí? Son exactamente lo mismo.
Y esto expresa el futuro. Una situación que no ha sido planeada, algo que estamos decidiendo en el momento, o algo sobre lo que no vamos a poder decidir. Bien. Teníamos una breve explicación de cómo es una oración, ¿sí? Y luego finalmente teníamos los ejercicios, que eso era lo que vamos a ver ahora. En el ejercicio 1 teníamos que, con la ayuda del diccionario, identificar los verbos en las siguientes oraciones. Teníamos amarillo y verde, y eso era una ayuda. Y me recuerdan si a esto lo hicimos o no, porque esto está marcado y no sé si lo marqué yo o si, em, o si así hice el ejercicio, no me acuerdo. Dio una breve introducción, me parece, de ese ejercicio, pero no sé si lo hizo. Ah, perfecto, perfecto. Sí, lo marqué yo, lo hicimos. Bueno, lo vemos igual por las dudas, ¿sí? Cualquier cosa, si les parece que están bien con esto, bueno, no lo hacemos. Me parece que pasó lo mismo con este ejercicio que pasó hace poquito, como lo había pasado hace poquito, no lo quiso hacer todavía. Lo Ah, tengo que claro, anotar. claro, puede ser, puede ser. Bueno, ahora lo hacemos. Bien, entonces, simplemente había que identificar los verbos que ahí están marcados. Bien. Em, y acá en el punto 2 nos preguntaba cuáles de los verbos que estaban marcados eran auxiliares y cuáles son principales. ¿Sí? En amarillo yo les marqué los verbos que eran auxiliares. Y en verde marqué los verbos que eran los principales. ¿La gente que hizo este ejercicio lo tiene igual o tiene algo distinto? No, sí. Hay un micrófono prendido que se escucha gente de fondo. ¿Lo pueden silenciar, por favor? Bueno, en la primera teníamos I am traveling to Córdoba. Am funciona como auxiliar. Traveling funciona como principal. I am a student at ULP Virtual. Am funciona esta vez como verbo principal. Will auxiliar. Help principal. Do auxiliar. Remember principal. Failed principal. Doesn't auxiliar. It principal. Bien. ¿Quedó alguna duda sobre cómo identificar si un verbo es auxiliar o principal? No, usted había considerado también usar el diccionario ese que ayudaba mucho. Sí. Eh, Creo que no, no me Bueno, queda bueno, duda. bueno, genial. No, profe. Genial. Bueno, en el siguiente ejercicio teníamos que clasificar los verbos en pasado en regulares o irregulares. ¿Cómo se daban cuenta de esto? Recuerden que para conjugar un verbo en pasado simple tenían que agregar ed con los verbos regulares. Bien, y con los verbos irregulares la palabra cambiaba completamente. Así que este ejercicio me parecía sencillo. Bien, este es regular, este es regular. Sí, usted había marcado, me parece, uno como para demostrar cómo se hacía. Ajá. Bueno, ahí les dejo terminado cómo sería esto. Sería así. Bots y went son verbos irregulares y el resto verbos regular. ¿Lo tienen igual?
No lo tengo. No, ese no lo tengo en la hoja, lo hice en el Word, no lo tengo. Bueno, bueno, no hay problema. Bien, a esto lo voy a borrar porque después, cuando la gente lo quiera hacer, ya está hecho. Y bien, ayuda mucho el diccionario. Sí, la idea siempre va a ser esa, que sigan utilizando el diccionario porque no es la idea que ustedes terminen hablando inglés acá, sino que sepan reconocer las palabras. Bien. ¿Cuál de los siguientes verbos son conjugados y cuáles no conjugados? Nosotros tenemos dos formas de verbos no conjugados, que son el to infinitive y los gerundios, ¿bien? Que terminen en ing. Así que en este caso tenemos, este es no conjugado, este es no conjugado, este es no conjugado, no conjugado, y estos dos de abajo sí están conjugados. Bien, así quedaría este ejercicio. Las primeras cuatro oraciones no están conjugadas y las últimas dos sí. Acá lo que les quería, lo que le quería marcar, los gerundios terminan en ing, ¿bien? Y son verbos no conjugados. Tengan cuidado cuando tengan una palabra con ing y esté sola, o cuando tengan una palabra ing y tengan el verbo to be antes, ¿bien? Supongamos que sea esta misma oración, pero le vamos a agregar dos palabras antes. Es I am. Bien. ¿Por qué les marco esto? Porque la primera oración que dice maintaining communication with the group, el verbo no está conjugado. Y acá abajo que dice I am maintaining communication with the group, sí está conjugado. Bien. Cuando tengan una palabra en ing que esté sola, bien, sola, sin el verbo to be antes, funciona como gerundio, que no está conjugada. Sin embargo, si tiene el verbo to be antes, esto ya pasa a ser un tiempo que nosotros ya vimos, que es presente continuo. Bien. Tengan cuidado con eso porque pueden haber preguntas así medias tramposas en el momento del examen, ¿sí? Ok, Si el ing perfecto. está solo, no está conjugado. Si el ing está con verbo to be, sí está conjugado. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Genial. Igual recuerden lo que les dije, de que al momento del examen yo voy a estar disponible para cualquier duda que tengan, sea de si pueden utilizar el diccionario, que sí pueden, de que no entienden un ejercicio, que no saben si llegó el examen, todo eso, cualquier cosa, pregúntenme, ¿bien? Y el último ejercicio que teníamos era analizar las siguientes oraciones, si eran afirmativas, negativas o interrogativas, y el tiempo al que hacían referencia. Bien. En el A tenemos We didn't want to go shopping. Esto es pasado y es... primero era el otro. Esto es negación y está en pasado. What will you do es interrogación y está en futuro. He wasn't there es negación y está en pasado. She likes ice cream es afirmativa y está en presente. I will do my tax es afirmativa
y está en futuro. Y is the cat under the table es interrogación y está en presente. Así quedaría este último ejercicio. ¿Alguien lo tenía distinto? ¿Alguien no entiende por qué es un tiempo y por qué no otro? ¿Alguna duda en general con este punto? Yo me equivoqué en la C, En la C. puse, sí, Ujú. no sé por qué, puse afirmativa, no sé. Ah, claro. La forma de darse cuenta de la negación generalmente es por esto, por el N apóstrofe T, ¿sí? Apenas tengas un N apóstrofe T, ya está, es negación. Bien. Bueno, con eso terminaríamos esta actividad. ¿Algo que necesiten aclarar antes de seguir con la siguiente? No, yo no. Bueno, borramos las respuestas, después se las paso y me fijo que no haya nada. Bien, perfecto. Cualquier cosa, si les parece que voy muy rápido, si quieren, que quieren repasar algo, me dicen y lo vemos. Bien, siguiente actividad era presente simple y quizás acá ya tenían un poco más de problemas, o capaz que no, no sé. El presente simple se va a utilizar para hablar de rutinas, de acciones que se hacen generalmente bien en la regularidad y de cosas que son permanentes, bien, que siempre pase lo que pase, siempre van a ser así. Les di un par de ejemplos de presente simple, les recordé el verbo to be, bien. Yo soy un estudiante, yo trabajo en el hospital. eh, Nos reunimos con el staff 2 veces a la semana o 2 veces por semana. Bien. Lo que tienen que tener en cuenta en el presente simple siempre va a ser el sujeto de la oración y luego el verbo. ¿Por qué en ese orden? Porque el sujeto va a ser el que determine si el verbo necesitamos agregarle algo o no. Cuando tenemos como sujeto I, you, we o they, bien, es el I o los plurales, al verbo no se le agrega nada. Bien, tenemos I speak, que ese es el verbo en infinitivo, you read, verbo en infinitivo, we play, verbo en infinitivo. Pero cuando tenemos la tercera persona del singular, es decir, he, she o it, tenemos que agregar S, generalmente, al final de los verbos. Bien, digo generalmente porque tenemos otras reglas en el que también se agrega S o se agrega IS. Esto ya va a determinar de esto va a ser determinado por cómo está escrito el verbo. Bien, tenemos un ejemplo de she speaks English. El verbo en infinitivo es speak. Bien, pero como tenemos she, agregamos una S. He plays tennis on Saturdays. El verbo en infinitivo es play. Y pero como tenemos he, le agregamos S. ¿Sí? Para agregar ES al final de un verbo, el verbo tiene que terminar en O, en S, en SH, CH, X o Z. Y les doy unos ejemplos. Do se convierte en das. Wash se convierte en washes. Watch se convierte en watches. Mix, mixes. Y la última regla es cuando el verbo termina en consonante EY. Nosotros vamos a quitar la Y y agregar IS. Como puede ser estudiar, que pasa a ser studies. Bien, fíjense que la Y la sacamos.
y agregamos la I latina. Lo mismo try y lo mismo cry. ¿Qué es importante con esta última regla? Fíjense que sí o sí tiene que ser consonante Y. Bien, porque fíjense en esta oración que dice he plays, nada más agregamos la S porque termina en vocal Y. ¿Sí? No es que termina en Y sí o sí, vamos a hacer esta regla, ¿bien? Fíjense siempre antes si tiene una consonante o una vocal, porque eso les va a determinar cómo cambia el verbo. Para hacer las negaciones en presente simple vamos a utilizar el auxiliar do conjugado, ¿bien? Que va a ser don't o doesn't. Bueno, don't se utiliza con los pronombres I, we, you y they, y doesn't se utiliza con los pronombres he, she, it. Bien, para hacer la negación simplemente va a ser sujeto, do o does not, y el verbo principal en infinitivo. Bien, esto es importante. Si nosotros tenemos la oración he plays y nosotros queremos hacer la negación, va a ser he doesn't y el verbo va a ir en infinitivo. Bien, la S va a desaparecer porque ya lo tenemos agregado acá. Bien, así que ojo con eso. Cuando tengan una negación, el verbo siempre va a ir en infinitivo. No se le va a agregar S, ni ES, ni IS. Bien. Y con la oración interrogativa pasa lo mismo, simplemente que hay un cambio en el orden de palabras. Pueden ver que, por ejemplo, en la negativa es sujeto, auxiliar, verbo principal. En la interrogativa vamos a dar vuelta estos dos de acá. Para hacer una pregunta vamos a poner primero el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo principal en infinitivo como hicimos acá. Bien. Un ejemplo tenemos es Do you speak English? ¿Hablas inglés? Fíjense que la oración afirmativa sería así, you speak English. Bien, pero como la hacemos interrogativa necesitamos el auxiliar sí o sí y que vaya primero. Lo mismo que con las terceras personas. Does she work in Buenos Aires? ¿Ella trabaja en Buenos Aires? Si nosotros quisiéramos hacer esta oración en afirmativa, tendríamos que sacar el does y agregar la S acá. Bien. Así que esto quedaría así. Does she work in Buenos Aires? El auxiliar adelante, verbo en infinitivo. Y luego venía eso que les dije al principio de la videollamada, de que el verbo to be tiene su propia forma de hacer las cosas, ¿sí? En el sentido de que si queremos hacer afirmativas, negativas o interrogativas, vamos a utilizar siempre el verbo to be y no el verbo auxiliar do. Por ejemplo, he is a police officer. La negación sería he isn't a police officer. Y la pregunta sería is he a police officer? Bien, tanto esta pregunta como esta están las dos en presente simple. Sin embargo, como esta era con verbo to be, la pregunta no es necesaria que sea con does, sino que el auxiliar es el mismo verbo to be. Bien, ¿se entendió esto? Y vamos a tener que escuchar de nuevo la grabación. Está bien, está bien, está bien. Sí, es un tema complicado, así que no se preocupen. Igual cualquier cosa saben que me pueden preguntar.
Yo de última les puedo subir un video explicándoles de nuevo esto de una forma más simple. Así que no se preocupen, ustedes para antes del viernes van a tener todo listo. Listo, gracias. De nada. Bien. Em, con el presente simple utilizamos generalmente adverbios de tiempo. Always, que siempre. Sometimes es a veces. Never, nunca. Esos son los que usamos generalmente. Y para ubicarlos en una oración, generalmente van antes del verbo. ¿Sí? I always talk to my mother. He never eats vegetables. Bien, va primero el adverbio y luego va el verbo. A menos que sea el verbo to be. Sí, el verbo to be tiene muchas reglas que son excepcionales. Que si tenemos verbo to be, el adverbio va a ir después. Bien. I am always happy. He is often sick. They are rarely late. Cuando sea un verbo general, va a ir antes. Cuando sea el verbo to be, va después. Y luego teníamos los ejercicios, perdón, que había que conjugar con presente simple de los verbos en paréntesis. Que a esto lo voy a hacer ahora, ustedes vayan corrigiéndolo. Yo después lo voy a borrar, así la gente que todavía no lo hizo lo puede hacer. Y para el viernes van a tener este ejercicio ya realizado. Bien. Ana. ¿Sí? Esto funciona como tercera persona del singular y el verbo es work, así que no me cumple con ninguna de las otras reglas, simplemente se llena con S, ¿sí? And works. Tenemos she, pero el verbo es be, así que acá esto no existe, ¿sí? Acá vamos a agregar la conjugación del verbo to be, que es is. She teach English, acá tenemos que el verbo termina en CH. Si podemos ver la tabla acá arriba, si el verbo termina en CH, se agrega ES. Así que acá es teaches. Her students come. Acá fíjense que dice students con S al final, así que esto es un plural. Bien, sería un they. Así que acá no se agrega nada al verbo. And de nuevo, y tenemos el verbo go. Vamos arriba a la tablita. Verbo terminado en O. Se agrega ES. Así que esto es goes. Y on the bus she have. Y acá había esto era trampa, porque have tiene su forma de conjugarse, que sería así. Bien. She has. Esta palabra no existe. Bien. Haves no existe. Sería on the bus she has time. Bien. Para hacer las negaciones, acá teníamos distintos verbos. El primero es el verbo to be, así que como saben, el verbo to be tiene su propia forma de hacer la oración. The children, children es plural, bien, recuerden eso, así que acá va a ser con are y luego le agregamos la negación. Carol, y tenemos con have, así que acá puede haber dos formas dependiendo de cómo hayan aprendido ustedes. Puede ser doesn't have o puede ser hasn't. Bien, esta me parece mejor. I drink not. Tenemos I, así que el auxiliar va a ser don't y el verbo en infinitivo. She like.
El auxiliar con she es das y el verbo en infinitivo. Y otra vez, verbo to be, pero es con I, así que acá es am not. Bien. Y el último ejercicio era la interrogación. Esta sería, do you have a dog? Speak they English? Do they speak English? Be I right? El verbo to be con I es am. Play he tennis. El auxiliar de he es does. Be you on holiday. El verbo to be de you es are. Y luego el resto de la pregunta. Bien, esto no lo voy a hacer porque son 15 oraciones, vamos, depende de lo que hayan elegido ustedes. Y esto tampoco, pero les voy a explicar qué es lo que buscaba acá. Em, con esto, acá hubo un problema antes, después lo corregí yo, porque había puesto elegir, acá creo que era elegir 5 traducciones y traducirlas, creo que había puesto, me había equivocado. Em, Tenían que elegir 5 oraciones de estas 15 que tienen acá, bien, y traducirlas como esta. Yo no soy de Inglaterra. Bien, y así hacerlo con las siguientes 4. Y luego teníamos que elegir 5 oraciones distintas a estas que elegimos de acá y analizar las palabras que lo componen. Bien, un ejercicio que nosotros ya venimos haciendo, que es analizar sujeto, sustantivo, auxiliar, ¿bien? Como, no sé, este, the children aren't tired. The children aren't tired. Hay gente que me marcó más que nada lo importante, ¿sí? Como esto que es el sujeto, aren't es el verbo y tired es el adjetivo. Bien, esto me lo podían marcar si quieren al artículo, ¿no? Eso lo ponen ustedes, dependiendo. En el examen yo les voy a pedir qué es lo que quiero que pongan, ¿sí? Así no pasa en el caso de que algunos me pongan simplemente lo importante, como sujeto, verbo y adjetivo, y el artículo se lo olviden. Bien, yo les voy a pedir exactamente qué es lo que quiero que marquen, pero más o menos esto era lo que quería que hicieran en estos 2 ejercicios, ¿sí? Elegir 5 oraciones de estas 15 y traducirlas, y elegir otras 5 y analizarlas de esta manera. Bien, ¿quedó alguna duda con presente simple? Si está el verbo to be, desapruebo. No, 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 no. El verbo to be siempre va a tener eso, el am, is o are, ¿sí? Eh, Tienen que tener en mente más que nada eso, que si tienen el verbo to be, entre paréntesis, se tienen que detener a pensar un poquito más porque pasa algo distinto a lo que pasa generalmente. Bien, es simplemente eso, prestar atención al verbo que tengamos y luego es un poco ya de estudio de saber cuál es el verbo que corresponde. Bien. Y lo mismo con esto. Fíjense que al momento de hacer las preguntas yo iba viendo cuál era la persona. Bien. Por ejemplo, acá que tengo have you a dog. Digo, bueno, la persona acá es you. ¿Cuál es el auxiliar de you? Do. Bien. Tengo acá la persona he. Esta es tercera persona. Acá esta era complicada. Esta tenía un par de cambios. Así que esta es das. Bien. Teniendo eso, el ir viendo un poco, prestando atención a las palabras, a esas pistas que nos dan las reglas gramaticales,
van a andar bien y de todas formas me pueden preguntar, no va a pasar nada. Pero siempre eso, ir prestándole atención a la persona que tengamos y luego al verbo. Te lo borro para la gente que todavía no lo hizo. Y lo que sigue ahora es el presente continuo, que ese también era un poco complicado porque tiene verbo to be. Recuerden que esta videollamada va a estar subida, bien, así que la pueden volver a ver cuantas veces quieran. Y que además les voy a subir otro video explicándoles esto. Bien, ¿en qué se diferencia el presente continuo del presente simple? En, con respecto a sus usos, es que el presente continuo sí o sí está pasando ahora. Bien, son acciones que están sucediendo en este preciso momento en el que nosotros estamos hablando. Y la forma de conjugar el presente continuo lo tienen acá, ¿sí? Es verbo to be, que funciona como auxiliar, y el verbo terminado en ing. Esto sería, en traducción, el ando-endo. Bien, ella está tomando un desayuno, él no está mirando la tele, estás estudiando para el examen. Bien, ando-endo. Tenemos acá sujeto, verbo auxiliar, am, is o are, que es el verbo to be, y verbo principal terminado en ing. Para formar las oraciones en negativo, es lo mismo que con el verbo to be, ¿sí? Am not, isn't, aren't. Y para hacer las interrogaciones, es lo mismo que el verbo to be. Ponemos el verbo to be primero, luego el sujeto y luego el verbo terminado en ing. Bien. Em, para este entonces ya deberían notar que siempre pasa lo mismo, ¿no? Al momento de hacer una oración afirmativa siempre va a ser el mismo formato, sujeto, verbo, verbo. Para negación va a ser sujeto, auxiliar negativo, verbo, ¿sí? Lo tienen acá también, en el presente simple. Negativo, negativo, negativo. Acá, sujeto, auxiliar en negativo, verbo, sujeto, auxiliar en negativo, verbo. Y con las preguntas pasa lo mismo. Auxiliar, sujeto, verbo y acá. Auxiliar, sujeto, verbo. Bien. Las estructuras generalmente son siempre las mismas, nada más que van a ir cambiando las palabras que la conforman, pero siempre va a ser de la misma forma. Las preguntas siempre van a empezar con el auxiliar y las negaciones siempre van a estar con el verbo auxiliar. ¿Sí? Eh, expresiones que utilizamos con el presente continuo. Tenemos today, que es hoy. At the moment, que es en este momento. Now, ahora, son las que más se usan. ¿Bien? Y hay algunos verbos que no se pueden usar en presente continuo, que son los verbos estáticos. ¿Sí? De esto yo no les voy a dar, simplemente estaban en la teoría, se los marqué por las dudas. Em, pero hay verbos que no se pueden conjugar en presente continuo. ¿Bien? Como pueden ser generalmente los sentimientos. ¿Bien? Generalmente yo no digo yo te estoy odiando. Bien, ese verbo no se puede conjugar en continuo, ya que es algo general, yo te odio en general. ¿Sí? Empezamos con los ejercicios porque presente continuo es
muy similar al verbo to be, simplemente que después vamos a tener un verbo con ing, pero luego es la misma estructura que el verbo to be, ¿sí? Como ejercicios, responder qué se le agregaba o qué cambia a estos verbos para formular los gerundios. Por ejemplo, con travel, ¿qué pasaba con travel? A travel, para conjugarlo, se le duplicaba la L y se agrega ing. Con booking, nada más es más ing. Con esto, el verbo termina en e. Fíjense acá. Nosotros cuando lo hacemos con ing, ¿qué pasa? La e desaparece. Bien, así que se quita la e y se agrega ing. Y esto es idem con el anterior. Ahí. Y con esta simplemente agregamos ing. Ahí. Bien. Respecto a esas reglas, tengan en cuenta esta, ¿sí? Si el verbo termina en e, quitamos la e y agregamos ing. El siguiente ejercicio que teníamos era completar y traducir, ¿sí?, las oraciones en presente continuo. Acá, ¿cómo tenían que realizar esto? Era como veníamos haciendo el anterior. Vemos primero la persona, dice you y es una pregunta. Como saben, lo primero que ponemos en una pregunta es el auxiliar. Y el auxiliar de you es are. ¿Bien? Luego ponemos you y luego tenemos el verbo. Pero el verbo termina en e. ¿Y qué pasaba cuando el verbo terminaba en e? Quitábamos la e y agregábamos ing. ¿Bien? Otra pregunta, pero es he, así que acá es con is he eating. Esta oración es afirmativa, así que simplemente vamos a usar el formato normal. I'm working. Pregunta, así que el auxiliar va primero y estamos con he, así que esto es is he. Y otra vez verbo terminado en e, quitamos la e y agregamos ing. Oración afirmativa y tenemos he, así que estructura normal. Pregunta, uy, pregunta y el sujeto es you, así que va a ser con are, verbo con e. Negación, bien, y tenemos they, así que vamos a poner are not, ¿sí? O pueden poner aren't, les parezca más cómodo a ustedes. Verbo con e. Use mucho este verbo, ahora me estoy dando cuenta. Pregunta con you, are you playing. Pregunta con you, are you planning. A esta no le presten atención, esta no la van a tener porque es una regla aparte, ¿sí? Negación y tenemos nel. Nel puede ser un hombre, puede ser una mujer, no sabemos, es un nombre inglés, pero sea él o ella, el verbo siempre es is, ¿sí? Y ahora ponemos la negación, verbo con ing. They, y es una oración afirmativa, así que no tenemos que hacer nada extraño.
Pregunta con you are you calling. Y pregunta, oración afirmativa, no tenemos que hacer nada. John is reading. Pregunta con Valerie, Valerie es she, así que acá es is she, o acá podían escribir el nombre si quieren. Bien, study. Oración en negativa con we are playing. Oración en negativa con I, el verbo de I es am, verbo ing. Y oración afirmativa are no. Bien, así quedaría este ejercicio. Después ustedes tenían que traducirlo, bien, eso lo hacían con ayuda del diccionario, no había problema con que lo usen. Y así quedaría el ejercicio de presente continuo. Bien, ¿quedó alguna duda con esto? Eh, yo con el tema de Arendt, no, estoy igual que con el verbo to be. Claro, Estaba con- porque es lo mismo, es el verbo to be. A ver, vamos a buscar. con razón, entonces. Sí, sí, sí. El presente continuo se basa exclusivamente en el verbo to be. Por eso capaz que ahí tengas algunos problemas. Pero sí, la idea siempre va a ser el ver el verbo to be, tener bien presente cómo se conjuga, cómo se hace bien. Creo que eso estaba acá. Vamos a ver. Acá. Acá tenemos un cuadrito del verbo to be, ¿sí? Que tenemos I con am, you con are, he con is, she con is, it with is, we con are, you con are y they con are. Con esta tablita, con esta parte de acá, ustedes ya deberían tener un poquito más simple el cómo funciona el presente continuo y cómo hacer estas preguntas de acá. Bien, con este cuadrito. Luego ya tienen que ver, por ejemplo, si es una oración en presente continuo, el verbo va a ir con ing. Si es una oración en presente simple, no hay verbo. Bien, porque ya está el verbo to be. ¿Sí? Tienen que tener presente siempre esta tablita. Por eso siempre les repito que vayan viendo las actividades anteriores, porque en base a eso seguimos avanzando nosotros. ¿Sí? Bien, a esto lo borramos. Entonces, con esto terminaríamos presente simple y presente continuo. Y nos quedaría ver la última tarea que les voy a explicar así por encima, como hice la última vez, porque esta actividad la subí hace 2 días y no sé si habrá gente que lo tenga hecha, así que voy a explicar más o menos en qué consistía. Era una clase larga, bien, porque el tema del texto es un tema complicado. Va, no complicado, sino que es extenso de abarcar. Lo que les va a importar mucho es el tema de la coherencia y la cohesión, ¿sí? Em, Esto les va a servir, no les voy a decir que no. Puede haber un par de preguntas respecto a esto en el examen. Por ejemplo, si yo les pongo un AND, que ustedes me digan qué tipo de conector es, yo les voy a dar múltiple opción, ¿no? Por ejemplo, les pongo AND, ¿qué tipo de conector es? ¿De adición, de resumen y generalización o de
contraste. Y ustedes van a tener que marcar la respuesta que sea correcta. Bien. Eh, como ese ejemplo que les di, puede haber muchos con todos estos. ¿Sí? Y lo que buscaba yo en este ejercicio era que se dieran cuenta de la importancia de la coherencia y la cohesión. Son preguntas en español, ¿sí? El texto, si bien creo que tenían que traducirlo, no, yo no se los pedía, tipo, no necesito que ustedes en la actividad me pongan la carta A, dice tal, 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 y todo esto. ¿Bien? Lo pueden poner en el traductor si quieren y ustedes ahí se van fijando, pero les marqué acá en negrita que las cartas son similares, ¿bien? Son muy parecidas las cartas, porque fíjense que, por ejemplo, hasta acá, que dice country, las dos cartas dicen exactamente lo mismo, ¿bien? Y luego empiezan a cambiar un poco. Acá I live with my parents y acá yesterday my best friend had a job, bla, 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 bla. Lo que tenían que hacer era acá responder las preguntas simplemente. ¿Cuál es el objetivo de la carta A? ¿Para qué se escribió? ¿Se menciona a otra persona? ¿Considera que las ideas están conectadas? ¿Considera que las ideas en la carta A están organizadas de modo que dé una progresión? O sea, que hable de lo mismo. Bien, que lo que ella va contando tenga sentido, que no se vaya para otro lado. Y lo mismo, las preguntas que le hice con la carta A, hacerlas con la carta B. Bien, ahí van a empezar a notar la diferencia en el sentido de que una tiene coherencia y la otra no. Luego, lo que tenían que hacer era, yo les daba diferentes textos, les di 4 textos, y lo que ustedes tenían que hacer, lo mismo que el anterior, ¿bien? Si quieren traducirlo, lo traducen, yo no se los pido, ¿sí? Lo que ustedes tenían que hacer era simplemente clasificar los tipos de texto, ¿sí? Como por ejemplo, este texto es un diálogo, ¿bien? ¿Cómo se dan cuenta de esas cosas? Tienen la teoría acá arriba, por las dudas que no la hayan visto, ¿bien? Que ahí dice tipos textuales y ahí tienen uno, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tipos de texto, ¿bien? En base a estos 6, ustedes tendrían que reconocer estos 4, ¿sí? Y eso sería más que nada lo que buscaba. Les quería aclarar eso, que yo no les estoy pidiendo traducción, ¿bien? Si lo quieren traducir, lo hacen, si no, no. Eso ya depende de ustedes, pero yo no les pido que se pongan a traducir todo esto porque me parece muchísimo. ¿Bien? ¿Se entendió lo que tienen que hacer en esta actividad? Sí, profe. Genial. Y esto era lo último. Como hay gente que todavía no se ha puesto completamente al día, hay muy pocos que están al día. No quise darles una tarea más antes del examen porque iba a ser demasiado. Eh, Porque supongamos de que esta es la última clase que la presenté el lunes. Si yo les presentaba esto hoy, hay gente que todavía no me envió del lunes anterior. Así que para llegar al lunes 5 iba a estar un poco complicado esa persona para rendir el examen. Por eso decidí que el día de hoy no darles nada, porque de todas formas ya cubrimos con lo que pedía el programa. Bien, no se preocupen que hemos visto todo lo que les pedía, no les ha quedado nada sin ver. ¿Sí? Y tenemos el 5 que es el examen escrito, que les expliqué la metodología al principio. Bien, algo en general que haya quedado con dudas. No, yo de mi parte repasar el verbo to be hasta el Ujú. 5. Bueno, a este no lo había. Profe, la regla modifica en studying, o sea, la Y. No, 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 no. Recordad que eso de quitar la Y simplemente es con el presente simple. Bien, aquí lo tenemos acá.
verbos terminados en consonante e Y, se cambia la Y por IS. En el presente continuo, si termina en Y, no pasa nada. Bien. La regla que deben tener en cuenta con el presente continuo es esta, que si el verbo termina en E, van a quitar la E y agregar el ING. Bien, me faltan los dos últimos prácticos. Bueno, no hay problema. Yo de acá al viernes, no sé bien qué día será, les voy a subir absolutamente todas las actividades realizadas. Bien, ustedes de todas formas mándenmelo o pongan en Classroom que la tarea está realizada, ¿sí? Pero yo al subirle las tareas lo que busco es que puedan corregirlo ustedes y de última me mandan un mensaje diciendo, profe, yo a esto lo hice así, me puede decir si está mal o si también es válido y yo eso se los voy a ir respondiendo. Me parece que va a ser más rápido y más sencillo para no estar complicado con llegar a corregir todo antes del examen. ¿Cómo va a ser el examen? Me conecté tarde. El examen va a ser por un formulario de Google. Ahí te voy a mostrar un ejemplo, ¿bien? Porque es de otro lado. Va a ser de opción múltiple. Bueno, esto no es. Opción múltiple, va a haber análisis de oración y temas gramaticales. La mayoría va a ser opción múltiple y después vamos a tener un par de preguntas a desarrollar. Van a tener el título, van a tener que escribir su correo electrónico, que por favor sea el que está en Classroom, ¿sí? No me pongan otro. Nombre y apellido y luego empiezan con las preguntas. Ustedes las van a tener en inglés y en español, no se preocupen. Y por ejemplo, acá les diría qué tipo de conector es BAT. Y acá van a tener las siguientes opciones. Ustedes simplemente van a tener que marcar en el círculo la opción que corresponda. Bien. Y con las preguntas a desarrollar van a ser como, puede ser algo así, de que yo les doy una oración incompleta y les pongo entre paréntesis un verbo y les pido que lo pongan en presente simple, con esto, o presente continuo con esto. Bien, yo les voy a decir en qué tiempo tienen que conjugar el verbo. Y después quizás que haya un par de preguntas como ¿qué es el texto? Bien, ¿qué es la coherencia? ¿Qué es la cohesión? ¿Sí? En el que ustedes van a tener que desarrollar ustedes con sus palabras, ¿bien? Va a ser sencillo el examen, no los voy a matar, no se preocupen, porque no es la idea que ustedes pierdan un curso por inglés, ¿sí? Em, de todas formas, si no están seguros de cómo se hace un ejercicio, no lo hagan sin consultarme antes, ¿bien? Porque les puedo ahorrar muchos problemas en que capaz dicen, bueno, capaz este ejercicio es así y al final no era así y perdieron muchos puntos que los complica para el final. Em, no se preocupen que yo estoy para eso, no piensen que me molesta ni nada. Prefiero que me consulten 30 veces a que hagan el examen mal, porque la idea es que ustedes aprueben, no que tengan que hacer de nuevo el examen, ¿bien? Porque eso es otra cosa, si les llega a ir mal, ustedes tienen recuperatorio, pero el recuperatorio es el 7, ¿bien? No hay mucho tiempo de preparación entre un día y otro. El lunes Ah, 5 es el examen y el miércoles 7 es el recuperatorio. bien, está bueno que aclare porque nosotros recibimos un correo que no había recuperatorio de los cursos que, o sea, de las clases que se dan. Ah, claro, claro. Eh, No, no, sí, no sé nosotros si vamos a será tener así, la verdad. recuperatorio, cualquier cosa, no digan nada, pero vamos a tener recuperatorio porque no, la idea no sería que ustedes desaprueben el curso por inglés. Bien, Ok, sí, debe ser por, no sé, porque quizá por la asistencia de los chicos, por la cantidad de gente que se ha inscrito y los pocos que están haciendo el curso. Capaz que se claro. enojó la directora académica. Ah, claro, claro. Sí, yo estaba viendo eso en la asistencia
de que se habían anotado más de 150 personas, sí. Y fíjense la cantidad de presentes que hay. Hay la mitad nunca llenó una asistencia y hay gente que tiene una asistencia sola. eh, por eso estaban, capaz que estaban medios complicados con eso. ¿Qué tiempo vamos a tener para hacer el examen? Yo lo voy a dejar habilitado todo el día. Bien. Eh, por desgracia, yo no tengo forma de saber cuándo ustedes abren el examen. En sentido de que yo no les puedo decir, bueno, tienen 2 horas, porque puede ser que Roxana, por ejemplo, ingresas al examen a las 3 de la tarde y yo no tengo forma de ver que lo haces a las 3 de la tarde. Bien. Como por ejemplo también lo puede hacer Gladys a las 9 y tampoco tengo forma de ver que lo haga a las 9. No les puedo poner un límite de tiempo porque estaría perjudicando a las demás personas. Bien. ¿Se puede utilizar el diccionario? Sí. Y mi duda está en el tercer y último ejercicio de las oraciones interrogativas de presente simple. ¿Por qué no va do? Presente simple, interrogativa. ¿Por qué es verbo to be? Ahí está el problema del verbo to be. Em, Cuando ustedes tengan esta palabrita hermosa que tienen acá, ¿sí? Esta o esta de acá, ¿sí? Con esas palabras no van auxiliares, es decir, no va a ir ni do ni doesn't, no, ni do ni does, ni don't ni doesn't, porque el verbo to be tiene su propia forma. ¿Bien? Esta oración afirmativa sería I am right. La negativa sería I uy, am not right. Y la negativa sería am I right. ¿Bien? Porque el verbo es be. El verbo be es un mundo distinto. ¿Sí? Por eso no ponemos el do. Porque el verbo to be funciona solo. Sí, profe, yo trabajo todo el día. Sí, sí, sí. También me han mandado muchos mensajes así de gente que me decía que no ha podido hacer mucho porque están con los incendios que han pasado y sí, es de público conocimiento los incendios estos incontrolables o horribles que están pasando. Así que no se preocupen. Yo lo voy a tener intentar, lo voy a intentar tener habilitado todo el día y luego tengo que consultar si lo puedo habilitar otro día o si directamente lo hacen el recuperatorio, que sería el miércoles. Eh, eh, Quiero aclarar eso, que yo voy a intentar que sea así, porque me parecería injusto que gente no lo pueda hacer el lunes porque está trabajando y que queden libres por eso. Yo voy a intentar que quede otro día también. El verbo to be parece fácil, pero hay que tener respeto. Sí, 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 es un mundo aparte el verbo to be. Bien, ¿quedó algo sin responder? Algo para terminar? De mi parte no, profe. Bueno, debo los últimos 2 trabajos, tranquila, no hay problema. Bueno, esta tarea esta videollamada la van a tener subida en el transcurso de la tarde, ¿bien? Porque como fue una llamada de 1 hora y media, esto va a tardar en llegarme a mi mail y va a tardar en descargarse y más en subirse. Así que a la tarde, tarde-noche va a estar listo. Eh, ¿Hasta cuándo tengo tiempo de entregarlos? Y estaría bueno que sea antes del lunes, porque el lunes ya es el examen final y, y ya después de eso no trabajamos más. De todas formas, el entregarlo es más que nada una formalidad, porque tu forma de corregirlo va a ser mediante lo que yo suba a Classroom, ¿bien? Yo esos trabajos los voy a subir hechos y vos los vas a ir corrigiendo de ahí y cualquier cosa me preguntas de por qué tenés algo distinto o si está bien o está mal. Anoche me acosté a las 5 de la mañana por los incendios en Papagayos, ahora estoy fusilado. Claro, es que yo tengo presente eso. eh, Siempre tengo presente eso en el sentido de que si alguien no me entrega algo, supongo que está pasando eso,
o hay gente que es policía también y puede estar trabajando en otras cosas, porque son trabajos que no tienen un horario fijo que yo sepa, así que no se preocupen, yo intenté ser lo más flexible por lo más flexible posible. No, si los trabajos están mal, no pasa nada, no van con nota, lo único que va con nota es el examen. Eh, y si está mal, simplemente lo corregís y listo. Es como una tarea para el hogar, digamos. No eran trabajos prácticos, digamos. Y lo único que va con nota es lo del lunes. Respecto a la última tarea que tenemos que transcribir las cartas, los que se lo pasamos por WhatsApp. No tienen que transcribir las cartas. Bien, repito eso por las dudas. No tenían que traducir las cartas, simplemente tenían que responder las preguntas de abajo. Y los que pasaron las tareas por WhatsApp, también que no han recibido las correcciones, también pueden hacer lo mismo en el sentido de revisarlo con lo que yo voy a subir a Classroom. Y en base a eso me mandan un mensaje, profe, yo a esto lo hice distinto, quería saber si podía, si estaba bien igual o si está mal, y yo ahí se los respondo. Bien, porque me han mandado muchísimas tareas y no creo llegar para el lunes, así que sería de ayuda para ustedes y para mí. Sirve mucho cuando Profe, subo este video. profe, Sí, durante el parcial que nos surja una idea, ¿cómo le consultamos mediante WhatsApp? sí, va a ser mejor durante WhatsApp porque va a ser mejor por WhatsApp porque por Classroom las preguntas van a ser públicas y tampoco sería la idea de estar resolviendo yo el parcial en general. Mi número lo voy a volver a poner cuando suba el examen. Va a haber una publicación como todas las que hemos visto y le voy a decir, buenos días a todos, este es el examen, les paso mi número por si tienen alguna consulta. Por favor no me llamen, ¿sí? Eh, Me mandan un WhatsApp y yo les voy a estar respondiendo lo más rápido que pueda. Va a ser por orden de llegada, si me mandan muchos mensajes al mismo tiempo voy a responderle al primero y así voy a ir siguiendo, ¿bien? Ok, Em, por ejemplo, si tienen un problema con el ejercicio uno me hacen la pregunta y siguen con el 2. Bien, así ahorran tiempo. Muchas bien, gracias, bien, profe. profe. Bien, si no hay nada, no hay nada más, eso sería todo. Saben que cualquier cosa me pueden preguntar. Y nos estamos viendo para el examen. Bien, van a tener ahora los videos subidos. Listo, profe, muchísimas gracias. Gracias, Bueno, profe. genial. Nos vemos el lunes, gente. Muchas Nos gracias. Que vemos, estén profe. bien.